Hola chicos y chicas de YouTube, espero les guste este video y trataré de traer más con más frecuencia. Si te gustó dale me gusta y suscríbete al canal. La conciencia colectiva moderna a menudo recuerda a la antigua Grecia como una civilización impulsada por la iluminación. Para muchos, el mundo griego era un mundo progresista, democrático y pacífico, poblado por filósofos, reyes, maestros, atletas, artistas y sacerdotes. Era una sociedad adelantada a su tiempo, unida por la fe, y ocasionalmente dividida por la guerra. Fue la cuna de la civilización occidental, el lugar de nacimiento de la narración, el pensamiento, la ciencia y el gobierno. Y, en muchos sentidos, hay mucha verdad en todo eso, pero ninguna sociedad es perfecta. Es imposible hacer que quienes vivieron hace miles de años cumplan con las normas morales y éticas actuales, e incluso según las normas de los antiguos. Cada mundo se verá afectado por su parte de depravación. Los antiguos griegos podrían ser crueles, despiadados e implacables en su búsqueda de la dominación del Egeo. Recuerda esto. El hecho de que nos hayan dado geometría no significa que no te estropearán en un abrir y cerrar de ojos. Has sido advertido. El desarrollo de las primeras armas químicas. La guerra química generalmente se asocia más con los conflictos contemporáneos que con las guerras antiguas, las trincheras en Francia, por ejemplo, las selvas de Namo incluso, más recientemente, las aldeas en ruinas repartidas por Siria e Irak. Sin embargo, como método para enfrentar la muerte y la destrucción, la guerra química ha existido durante milenios. Si bien los griegos pueden no haberlo inventado, ese galardón probablemente pertenece a la sociedad cazadora-recolectora, que envenenaría las puntas de sus flechas antes de la batalla. Ciertamente contribuyeron. El primer uso conocido de un arma incendiaria química, por ejemplo, proviene del asedio de Platea en 429 a.C., cuando los soldados espartanos encendieron una pila de leña con azufre fuera de la ciudad, liberando gas de dióxido de azufre en el aire y obligando a los plateanos a huir de sus posiciones. Ciertos relatos también mencionan que los espartanos envenenaron el suministro de agua de las ciudades atenienses durante la guerra del Peloponeso, una idea que probablemente obtuvieron de los escitas que habían tomado la ciudad de Sirra unos cientos de años antes utilizando un método similar. Sin embargo, el más famoso de todos es el fuego griego, una probable sustancia a base de petróleo inventada por los griegos bizantinos en el siglo VII que no se podía extinguir con agua y se dispararía desde los tubos fijados a las proas de los barcos griegos. Huele a victoria. Todavía no hemos descubierto cómo replicarlo hoy. Democracia con un giro sombrío. Los antiguos griegos son a menudo elogiados por su adopción de la democracia como método de gobierno, y con razón también. Sin embargo, la verdad es que incluso un sistema tan venerado como la democracia podría ser utilizado para propósitos más nefastos. No hay mejor ilustración de esto que el debate mitileno del 427 a.C. Durante la guerra del Peloponeso, la ciudad-estado de Mitilene había intentado liberarse de la influencia del imperio ateniense. Sin embargo, su revuelta fracasó y los mitilenos se vieron obligados a someterse una vez más a Atenas. Depende de los atenienses decidir qué medidas punitivas tomar. Según Tucídides, fue en la furia del momento que decidieron ejecutar no solo a los prisioneros que habían llevado a Atenas sino también a toda la población masculina adulta de Mitilene. Las mujeres y los niños, naturalmente, serían llevados a la esclavitud. Se envió un barco a Mitilene para llevar a cabo el perdido. Poco después de esto, los atenienses comenzaron a preocuparse de que su decisión de quemar casi toda una ciudad en el suelo pudiera haberse tomado apresuradamente,
y emitieron otro debate sobre el tema. Se realizó una nueva votación y se decidió que solo los principales impulsores de la rebelión, alrededor de 1000 personas, serían asesinados. Se envió un segundo barco para atrapar al primero y los alcanzó en Mitilene, justo antes de que se cumpliera la sentencia. Democracia, pros y contras. De verdad, asado en el toro descarado. Si bien los griegos pueden no haber sido tan torturadores como las civilizaciones que los sucederían, los cuentos de la antigüedad contienen muchos macabros. El más famoso de estos es el toro descarado. La historia es contada por el orador romano Cicero y un historiador siciliano conocido como Diodoro. Según ellos, el gobernante tirano Falaris ordenó la creación de una gran estructura de bronce en forma de toro. Se colocó una puerta en el costado del toro, a través de la cual se colocaría a la víctima. La puerta se cerraría y luego se encendería un fuego debajo del toro. La víctima, esencialmente, sería asada viva. Los detalles históricos exactos de la historia, que parece haber sido de conocimiento común cuando aparecieron Cicerón y Diodoro, no son ciertos, pero muchos casos como este tienden a tener al menos algo de verdad. Y aunque se podría decir que los griegos no tenían tanta sed de sangre como, por ejemplo, los romanos, la historia de Falaris y el toro es un caso decente para que los peores gobernantes de Grecia sean tan viciosos y sociópatas como los de Roma. Ejecuciones y suicidios forzados. La forma estándar de ejecución en Atenas era la crucifixión sin sangre. Las muñecas y los tobillos sujetarían a la víctima a una tabla, y un collar alrededor del cuello se apretaría gradualmente para estrangularlas hasta la muerte. Ocasionalmente, si la ejecución tuviera lugar en el campo de batalla, la víctima sería decapitada con una espada. Ya no hay sangre, por supuesto. También fue posible cambiar su método de ejecución y, en su lugar, solicitar el uso de cicuta para envenenarse. Sin embargo, esta era una opción solo disponible para los ricos, ya que una dosis suficientemente potente de cicuta no era barata. Si lograste escapar por completo de la ejecución, podrías esperar ser exiliado y obligado a comenzar de nuevo en otra ciudad o estado, y aunque su transgresión podría ser perdonada después de la muerte o el exilio, ciertamente no sería olvidada. Los delitos políticos en particular, como la traición, la impiedad y el robo de templos, fueron conmemorados mediante una inscripción para asegurarse de que el conocimiento de su crimen perduraría a lo largo de los siglos. Una infancia espartana. La infancia no fue un juego de niños en ningún lugar de Grecia durante la antigüedad, pero tal vez nadie lo tuvo tan duro como los espartanos. El etos espartano se basó en la noción, escrita por primera vez por la ley por el fundador de la ciudad-estado Licurgus, de que debían ser valientes, despiadados y disciplinados por encima de todo. Su padre criaría a un niño espartano hasta la edad de 7 años, momento en el que se dirigiría a un campamento militar administrado por el Estado y se quedaría hasta que cumpliera 30. Se les enseñó a subsistir con una dieta insignificante, entrenados implacablemente para perfeccionar el arte del combate, y aprendió solo las versiones básicas de las asignaturas que se enseñaron a otros niños griegos, como la música y las matemáticas. A menudo, se vieron obligados a robar para sobrevivir, y no era desconocido que ocurrieran muertes durante el entrenamiento. Las niñas espartanas, a diferencia de otras partes de Grecia, también recibieron educación pública, pero su objetivo principal era mantener el tren Esparta en marcha. Hacían ejercicio al aire libre y participaban en competencias de atletismo, preparando sus cuerpos para tener hijos fuertes y saludables. Maquinaciones de los ostracizadores. El ostracismo fue un aspecto único de la vida política en Atenas. El concepto es simple.
los atenienses podrían convocar una votación cada año para evaluar el desempeño de sus políticos. Si se percibiera a alguien como una amenaza a los principios democráticos sobre los que se encontraba Atenas, esto quedaría claro en la votación. Unos meses después, la asamblea se reuniría nuevamente. Cada ciudadano votaría por quién debería ser condenado al ostracismo garabateando el nombre de su elección en una pieza de cerámica rota. El hombre que obtuvo más votos sería exiliado de Atenas por 10 años. Desafortunadamente, este sistema, que carecía en la política moderna, estaba abierto al abuso. Un político lo suficientemente astuto sería completamente capaz de usar un voto de ostracismo como arma para eliminar a un rival difícil, siempre que ese rival estuviera en una posición más débil. En 417 a.C., dos políticos llamados Alcibíades y Niquias incluso se unieron para eliminar a su tercer competidor, Hiperbolos. Por lo tanto, podría verse obligado a abandonar su hogar durante una década simplemente porque tenía una política superada. Afortunadamente, los atenienses pronto se dieron cuenta de esto, y el ostracismo terminó. Pedofilia ritualista. La pederastia era, muy famosa, no solo aceptable para los antiguos griegos, sino que también se la alentaba y celebraba activamente. Se originó con los cretenses, quienes implementaron esta forma de pedofilia a través de un acto de secuestro ritual en el que un niño sería tomado, con el permiso del padre del niño, por otro hombre adulto. Saldrían al desierto, cazando, festejando y haciendo cosas de adultos. Luego regresarían a su ciudad natal con el niño como camarada del hombre, viviendo con él. Entonces, el niño podría continuar su relación con el hombre o denunciarlo por cualquier mal comportamiento que haya ocurrido durante su tiempo juntos, lo que bien podría ser el castigo mínimo más mínimo para el abuso sexual que haya existido en la historia de la humanidad. Aunque parecía haberse originado en Creta, existían prácticas similares en todo el mundo griego, incluidos Atenas, Esparta y Tebas, y se representan con frecuencia en el arte y la literatura de la época. Estado, propiedad y unidad sobre las mujeres. Sin embargo, la pedofilia no fue la única faceta macabra de la ideología sexual griega. También creían firmemente que el adulterio era un acto indudablemente peor que la violación. La violación no fue tanto una cuestión de violencia contra un ser humano para los griegos, sino una violencia contra la propiedad, es decir, la propiedad del padre o esposo de la mujer. Por lo tanto, un violador sería castigado con una multa. Sin embargo, se creía que el adulterio tenía un impacto devastador en la unidad familiar, una institución vital en la antigua Grecia. Los adúlteros podrían ser asesinados en el acto si se veían atrapados en el acto, y la esposa también se divorció de forma inmediata y legal. El resultado de esta extraña dicotomía es que se percibía que el bienestar de la mujer era mucho menos importante que la estabilidad de la familia, que es básicamente sinónimo de estabilidad de la sociedad. Esto en sí mismo es una consecuencia de las actitudes de los antiguos griegos hacia las mujeres en general, que, francamente, fueron todo menos amables, oprimiendo a los machos parasitarios y deformados. Probablemente como resultado de la historia de la caja de Pandora, una desconfianza hacia las mujeres se incrustó en la psique colectiva del griego clásico desde el principio. Según el clasicista de género Joruno Barraclan, las mujeres fueron vistas como un artefacto irresistiblemente bello pero parásito y perezoso que se sienta en la casa del hombre y se come todo. No solo esto, sino que Aristóteles creía e insistía en que las mujeres eran varones deformados, creados después de que algo saliera mal en el vientre de sus madres. Platón incluso advirtió a los hombres que no se conviertan en mujeres cuando se reencarnen,
Lo mejor es encontrar el éxito en sus vidas predominantes. Estas creencias se tradujeron en realidades de la vida cívica. Las mujeres no podían votar, poseer tierras o heredar propiedades. Las bebés a menudo fueron abandonadas al nacer y la educación de las niñas se centró más en la preparación para la crianza de los hijos que para la estimulación intelectual. Ellos, como los niños, también fueron sometidos a pederastia. Cuando se casaron, generalmente a la edad de 13 o 14 años, se convirtieron en propiedad de sus esposos. El último tabú. Existe cierta controversia entre los clasicistas sobre si los antiguos griegos realizaron el acto de sacrificio humano. En 2016, se descubrieron restos esqueléticos de un adolescente en el monte Lycaon que parecía haber sido producto de un sacrificio ritual, probablemente para Zeus. Estudios previos sobre el tema habían concluido que los griegos probablemente no ofrecieron humanos a sus dioses, y algunos académicos se mostraron escépticos incluso ante el descubrimiento. Sin embargo, existen relatos clásicos de sacrificios humanos. El monte Lycaon se ha relacionado en antiguas fuentes literarias con el sacrificio de niños y animales jóvenes, lo que es consistente con los restos que los arqueólogos encontraron en la montaña. El asesinato ritualista también ha sido representado en textos antiguos en 480 a.C. por Temístocles, por los troyanos contra las niñas Locrin y contra chivos expiatorios humanos conocidos como Farmaco y en las principales ciudades griegas. La prueba definitiva de esta sombría práctica puede ser difícil de encontrar, pero ciertamente existen suficientes puntos para que valga la pena conectarse.